En Fundamentos de Matemáticas, vamos a ver el tema de factorización por factor común, segunda parte. Obviamente esto es la continuación de la primera parte. Espero hayas visto ya la primera. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio H. Bueno, en el ejercicio H tienes 12xy menos 6z cuadrado y más 18w cuadrado y. Vamos a ver si los números son factor común. Tenemos 12, 6 y 18. Vamos a empezar a terminar. Mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, mitad de 18, 9. Ahora vamos a volver a sacar la mitad, mitad de 6, 3. 3 no tiene, 9 tampoco, repite los números. Aquí marcaste porque todos tienen mitad, aquí no porque no todos tienen mitad. Ahora vamos a ver la tercera. 3 tiene tercera que es 1, 3 tiene tercera que es 1 y 9 tiene tercera que es 3. Por lo tanto todos tienen tercera y marcamos. Ahora multiplicamos los números marcados, 2 por 3, 6. Entonces nuestro factor común es 6. Ahora vamos a ver las letras. Tenemos X y aquí no. Entonces la X no se va a utilizar como factor común. Tienes Y, Y, Y. Entonces tomas la Y. Abres paréntesis. W al cuadrado no, porque aquí no existe y no existe. Abres paréntesis y vamos a empezar. Te pide 2 y tienes 6. ¿Qué número multiplicado con 6 te va a dar 12? Pues es el 2. 6 por 2, 12. Te pide X, como no está aquí, lo anotas. Te pide Y, aquí está. Ahora es menos. Te pide 6, aquí lo tienes. Z cuadrado no está aquí, entonces lo anotas. Te pide Y está aquí. Ahora más. ¿Qué número multiplicado por 6 te va a dar 18? Pues es 6 por 3, 18. Te pide W al cuadrado, como no está aquí, la anotas. Te pide Y como está aquí. Entonces ya así queda. Cierras paréntesis. Ahora para aplicar vas a multiplicar 6 por 2, 12. XY menos 6z cuadrado y, 6z cuadrado y, más 6 por 3, 18, w, y, oye. Entonces, como observaste, está bien resuelta. Vamos a ir con el ejercicio I. 6a cuadrada menos 9abc más 12ac. Entonces anotas 6, 9 y 12. Sacas mitad. Mitad de 6, 3. 9 no tiene. 12 es la mitad de 6. No todos tienen mitad. Ahora, 3 no tiene mitad. 9 no tiene mitad. El 6 sí tiene mitad. Ahora vamos a ver si tienen tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Únicamente el 3 es el que vamos a utilizar. Aquí lo notamos. Tenemos A cuadrada, tenemos A y tenemos A. Ahora tomamos la A de menor valor, que es A. B y C no hay aquí, por lo tanto no se utiliza. La C tampoco hay acá. Digamos que es 3A, abres paréntesis. Te pide 6. Tienes 3. 3 por 2, 6. A por A cuadrada. Menos. Te pide 9, 3 por 3, 9. A está aquí. B está aquí y C está aquí. Más. 3 por 4, 12. Te pide A está aquí. Te pide C está aquí. Cierras. 3 por 2, 6. A por A cuadrada. Menos 3 por 3, 9. ABC. ABC. Más 3 por 4, 12. AC. Como se llama, no hay ningún problema. Vamos a ir con el ejercicio J. Aquí tiene 16 y 36. Toma 16 y 36. Vamos a ver si hay mitad. Mitad de 16 es 8. Mitad de 36 es 18. La marcas, pues los dos tienen mitad. Vamos a buscar mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 18, 9. Lo marcas. Ahora vamos a buscar mitad. Porque 4 tiene mitad. Mitad de 4, 2. 9 no tiene. O sea que mitad del 2 tiene. 9 no tiene. Entonces, aquí este 2 afectó a los dos y este afectó a los dos. Este no afectó nomás a uno
nada más a 1, y este igual nada más a 1, debe afectar a los dos, por lo tanto vamos a trabajar con estos dos, 2 por 2, 4. O sea, anotas 4, te pide 16, 4 por 4, 16. Te pide x cuadrada, lo anotas puesto que no está aquí, menos, necesitas 36, entonces 4 por 9, 36. Te pide y, como no está aquí, lo anotas y las paréntesis. Entonces 4 por 4, 16, x, 4 por 4, 16, x cuadrada, menos 4 por 9, 36, y. No hay ningún problema. Ahora el ejercicio K, tienes 12, 36, 72. 12, 36, 72, sacas mitad, mitad de 12, 6, mitad de 36, 18, mitad de 72, 36, lo marcas. Vas a sacar mitad de 6, 3, de 18, 9 y de 36, 18, lo marcas. Mitad, puesto que 18 tiene mitad, 3 no tiene, 9 no tiene, entonces 18 es mitad. Ahora sacas tercera, tercera de 3 es 1, tercera de 9, 3 y tercera de 9, 3. Tomas 2, 2 y 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces anotas 12. Aquí tiene A, aquí tiene A, pero aquí no. Entonces la A no la vamos a tomar en cuenta por el momento. Entonces anotamos 12. Te pide A cuadrada. Obviamente anotaste 12, abres paréntesis. Como te pide A cuadrada, aquí en el 12 no hay, entonces lo anotas. Menos, te pide 36, 12 por 3, 36. Te pide A, como no está aquí, lo anotas. Ahora más, 6 por 2, 12 y 6, 12. Y vas a una 6 por una 6 y una 7. Serían 72. Y esos paréntesis. Vamos con el ejercicio L. Aquí tienes 12, 36 y 18. Mitad de 12, 6. Mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. Marcas. Mitad de 6, 3. Mitad de 18, 9. Mitad 9 no tiene. Lo repites. Por lo tanto, este no lo marcas. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Y tercera de 9, 3. Como este 3 afectó a los 3, lo marcas. Entonces trabajas con 2 y 3. 2 por 3, 6. Anota 6. Tienes x cuadrada, x y x cúbica. Anotas x, la de menor valor. Tienes y cúbica, y cuarta. Entonces arreglas nomás y, que es la de menor valor. Z nada más hay aquí. Bueno. Entonces, te pide 12, 6 por 2, 12. X por x, x cuadrada, y está aquí. Ahora es menos. Te pide 36, entonces 6 por 6, 36. Te pide x está aquí. Te pide y al cubo, pero tienes y. Entonces anotas y al cuadrado. Te pide z, como no está aquí, lo anotas. Pues es más. Te pide 18, entonces 6 por 3, 18. Te pide x cúbica, como tienes x, anotas x cuadrada. Te pide y a la cuarta, como tienes y, anotas y al cubo y cierras. Este sería tu resultado. Como ejercicio, te pido que tú lo certifiques realizando la multiplicación. Ahora vamos con el ejercicio M. Aquí sí vamos a utilizar fracciones. Entonces tienes 36 y 9. 36 y 9. Mitad de 36, 18. 9 no tiene. Mitad de 18, 9. 9 no tiene. Ahora, no hay mitad, pero hay tercera. Tercera del 9, 3 y tercera del 9, 3. Afectó a los dos, lo marcas. Tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Igual lo marcas. Entonces 3 por 3, 9. Entonces sería 9. Perdón, 9. Tienes A cuadrada, tienes B cuadrada, tienes letras diferentes, por lo tanto, queda únicamente el 9. Ahora vamos con la parte de abajo, que es el denominador. Tienes 12 y 16. 12 y 16. Mitad de 12, 6. Mitad de 16, 8. Lo marcas. Mitad de 6, 3. Y mitad de 8, 4. Lo marcas. 3 no tiene mitad. 4 tiene mitad.
Únicamente tuvo el 4, entonces nada más vamos a trabajar con 2 por 2, 2 por 2, 4. Entonces en el denominador, en la parte de abajo sería 4, y aquí no tenemos letras. Entonces te pide 36, 9 por 4, 36. Te pide a cuadrada, no hay aquí, la notas. Eso es menos. Te pide 9 ya está aquí, después te pide b cuadrada. Como no está aquí, la notas. Después te pide 12. Tienes 4 por 3, 12. Ya está al menos. Te pide 16. Entonces 4 por 4, 16. Ahora si cierras, este sería tu resultado. Espero que te haya claro el concepto. No se olvide regalarme un like, suscribirte a mi canal. Cualquier duda o comentario se aceptan. Hasta la vista. Chao.